La píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como píldora del día siguiente, hace referencia a un anticonceptivo de emergencia femenino de forma oral que se utiliza para prevenir los embarazos no deseados desde las primeras horas y hasta los 3 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Aunque su uso es cada vez más generalizado, existen ideas erróneas sobre su efectividad o los efectos que puede ocurrir luego de utilizarla. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre los mitos y realidades de la pastilla del día siguiente. Iniciamos. La culminación de un día maravilloso, donde has estado feliz, donde has estado con los seres que quieres, donde tienes un trabajo que amas, etcétera. Y entonces te das chance a las 7 de la tarde de escuchar nuestro programa para aprender un poquito más sobre la vida y la sexualidad. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno en Radio Mujer 1040. Esta radiodifusora que se ha preocupado por tener precisamente muchos programas de opinión, muchos programas que tienen que ver con el conocimiento, con la diversión, con la vida en realidad. Te doy los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o el WhatsApp que está continuamente abierto, que es 33 10 19 07 12. Esta tarde vamos a platicar, antes de eso le doy las gracias a Jessica Orozco, a Giovanni Navarro, porque hacen posible la transmisión de este programa, y vamos a platicar, como te decía, de mitos y realidades de la pastilla del día siguiente. La pastilla del día siguiente o la pastilla anticonceptiva de emergencia, PAE, así se denomina por sus siglas, pastilla anticonceptiva de emergencia. No es un anticonceptivo, en primer lugar, normal, ¿no? Como todos los que hemos visto en diferentes programas, en donde hemos visto la gama de anticoncepción que hay, cómo separar la vida sexual placentera, erótica, de la vida reproductiva, porque en este momento no podemos tener un bebé o no queremos o deseamos aplazarlo. En las relaciones sexuales, durante muchos años la sexualidad y la reproducción de las mujeres estuvo ligada. Fue hasta los 60 que empieza a tener caminos distintos y las mujeres pueden empezar a planear con diferentes métodos, unos naturales, otros hormonales, otros quirúrgicos, a planear cuántos hijitos y cuándo los quieren tener. Entonces, la pastilla del día siguiente es una opción, pero es emergencia, y de eso quiero que hablemos hoy en este programa, de emergencia. Y para esto tenemos a Araceli Godoy de Padilla. No eres sexóloga, eres educadora familiar, ¿no? Así es. Educadora familiar. Araceli Godoy de Padilla, que ya es una amiga del programa, que yo quiero mucho y que nos va a acompañar para platicar un poco más de esta pastilla. Muchas gracias, ¿De Carlota? acuerdo? Muchas claro. gracias por aceptar la invitación. Al contrario, a ti. Qué bueno. Pues, ¿con qué quieres que empecemos? Pues haciendo un poquito de historia, como tú bien lo Sí. mencionaste, esta pastilla comienza a surgir por ahí de los principios de los 60, o sea, no es una pastilla nueva. Fue descubierta en Holanda y hace 10 años es cuando comienza el boom de su uso. ¿Qué es? Es una megadosis de hormonas que van a interactuar de forma muy directa en todo nuestro endometrio, en esa parte de la matriz tan importante que es la encargada de crear una cunita, por así decirlo. Un nidito, digo yo. Un nidito, claro, Sí. para esperar a ese óvulo, si es que se fecundó, en donde va a crecer una nueva vida. Es donde se va a provocar un sangrado con el efecto de esta megadosis de hormonas, sobre todo de levonorgestrel, que es el activo que se está usando en esta pastilla del día siguiente o de emergencia, como tú lo mencionas. Que es estrógeno, pues, pero claro, una megadosis, eso es muy importante recordarlo.
porque pues lo que va a hacer, y aparte es como un bombazo, ¿no? No es algo que se deba de tomar durante 3 días, una semana o así, No. sino que es un bombazo que se toma a veces en una sola dosis o en dos dosis. Así ¿no? es. ¿Y cuándo se usa? Yo apoyo mucho que le hayan llamado PAE, y yo insisto mucho en que se llame PAE para que no se nos olvide que es emergencia. Y entonces esta pastilla puede ser muy buena cuando hay una emergencia. Nosotros, antes de que sacaran esta pastilla, como educadoras sexuales, utilizábamos pues 4 o 6 pastillas de las anteriores, juntas, tomadas juntas, en las primeras 72 horas después de la relación sexual, y después a las 12 horas otras 4 o 6 o a veces 8 pastillas, dependiendo si era pues cuál marca comercial, ¿no? Hay pastillas que tienen muy poquitos estrógenos, hay otras que tienen un poquito más, entonces utilizábamos ya una dosis para provocar lo que se provocó después con la pastilla hace 10 años, como tú dices, que ya está pues como comercializada, ¿no? Sí, En es una que como sola tú bien dosis lo o en mencionas, dos. se daban dosis altas de estas pastillas anticonceptivas, Ujú. pero hicieron Ujú. toda esta unión de hormonas de 10, 20 pastillas en una Ujú. sola. De hecho, se dice Sí. que una sola pastilla de emergencia contiene entre 20 y 30 pastillitas de las que normalmente se toman De las que todos se los días, toman ¿no? cada día. De Ujú. una pastilla anticonceptiva de Ujú. uso diario. Ujú. Y es lo que van a provocar, Claro. que se haga una dosis enorme Ujú. para desencadenar todo esto que estamos platicando, Claro. un sangrado en todo el endometrio. Claro, sí, para que no haya embarazo. Entonces, vamos a ver algunos mitos y algunas realidades de esta pastillita. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Algunas estadísticas señalan que su porcentaje de eficacia en promedio va del 70 al 87%. No obstante, esta cifra aumenta hasta el 95% cuando la pastilla se ingiere antes de que se cumplan las 24 horas de haber tenido relaciones sexuales. Cabe señalar que la pastilla del día siguiente no evita el embarazo en las relaciones sexuales sin protección. Continúa escuchando Más de Uno. Ya estamos de nuevo contigo y es muy cierto, mira, los porcentajes varían muchísimo porque no sabemos en qué parte del ciclo está la persona que se lo está tomando. Pero esta última parte de que no se debe de tomar como un anticonceptivo, o sea, no se vale, voy a tener relaciones sexuales, al fin está la pastilla el día siguiente y me la tomo después. ¿Cierto? Sí, Ahí definitivamente. yo quisiera que ahondáramos mucho. Claro, y lo que Ujú. tú estás mencionando se me hace importantísimo. Ujú. ¿En qué etapa del ciclo menstrual la chica decide tomar esta Claro. pastilla? Ujú. Ayer estuve en la institución en donde yo atiendo chicas embarazadas y precisamente di esta clase, el ciclo menstrual, y de verdad es algo que me preocupa muchísimo. Claro. Estaba un grupo de cerca de 20 chicas y solamente una conocía más o menos el ciclo, cuándo comienza, en qué etapa de este ciclo se da la ovulación, que es Ujú. más o menos 14 días después del primer día de sangrado, del primer día en que menstrua. Y estas chicas no se ponen a pensar en qué etapa de mi ciclo estoy para saber si estoy en riesgo de un embarazo, si estoy ovulando o voy a ovular en los Claro. siguientes días, que esto sería como lo que definiría la decisión de tomar la De tomar pastilla o de no tomar la emergencia, ¿no? pastilla, claro. Porque ¿qué caso tendría estársela tomando en días infértiles Ujú. y dañarse con una megadosis de estas hormonas Ujú. si no es necesario, si no Claro. había riesgo Ujú. de un embarazo? Eso Entonces, es muy importante lo que dices. se me muy, hace muy importante. interesantísimo que las chicas puedan hacer un poquito de estudio en ellas mismas, en qué etapa de mi ciclo estoy para ver si es necesario tomarla o no. Claro. Y sí, efectivamente, como tú dices, en el momento en el que toma la decisión de tener una relación sexual, que prevengan con qué van a cuidarse, no que tenga que ser un método que utilicen después de este encuentro sexual, ¿no? Así es. Definitivamente.
Sí, la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad debe de estar planeado. ¿Estás de Por acuerdo? supuesto. Debe de estar planeado y cuando yo me decido es porque de veras sé a lo que me estoy arriesgando. Puede ser un bebé, puede ser una infección de transmisión sexual, puede ser un VIH, lo que venga después de una relación sexual. Entonces, yo las invitaría, mamás, a saber mucho más de esto para poder enseñar a sus hijas. Si hay adolescentes que nos están escuchando, pues presten oído, por favor, porque tenemos ya algunos años trabajando como educadoras sexuales, tanto Araceli como yo, y hemos visto muchos casos muy trágicos, muy dolorosos, Sí. con bebés que no eran queridos desde el inicio, ¿no? Hay un sexólogo maestro mío desde hace muchos años, Jorge Huerta Wild, que decía, ¿cómo es posible que a los caballos, a algunas razas de perros, los preparan Por supuesto. para los bañan, los peinan, los acarician, para unirlos en la cópula y que entonces empiece a crecer un bebé, un caballito, ¿no? Claro. Con pues con rasgos de estos dos, de la yegua y del caballo y etcétera, pero los preparan tanto que a ambos los acarician y bueno, después los dejan ahí para que conciban un nuevo caballito o los perros también, y los seres humanos no hacemos nada de eso. No lo hacemos. O sea, ¿cómo es Tienes toda posible la que de razón. repente existan relaciones sexuales que no saben ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni... No, pues es que ya estaba ahí, Miss, ¿no? De repente en las escuelas, es que ya estaba ahí, Miss, y bueno, pues ni modo, pues está bien. ¿Qué O... Tristemente lo hacen sí. hoy en día como un entretenimiento únicamente, Ajá. casi como deporte. Y tenemos que entender que de este encuentro puede resultar una nueva vida y que hay que tener Claro. una gran responsabilidad con ella, ¿no? Sí, pero cuando te hablo de niñas a los 14, 15, 16 años, que es la mayoría que se están tomando las pastillas del día siguiente, Sin pues conocimiento ¿cuál previo. es, sin conocimiento, cuál es la responsabilidad que van a tener, ¿no? Porque no tienen recursos ni económicos, ni físicos, ni psicológicos, ni sociales para tener un bebé. Para O sea, enfrentarlo. para enfrentar todo lo que se requiere para ser mamá de por sí. Preparado uno y lo que sea, de todos modos es todo un reto tener hijitos Definitivo, estoy y de acuerdo acompañarlos toda la vida. Pues en este caso, pues es muy importante hablar de esta posibilidad de no tener un bebé en ese momento. Pero cuando estamos hablando de la pastilla del día siguiente, que es la PAE, la pastilla anticonceptiva de emergencia, debemos de pensar cuáles son las emergencias, ¿no? ¿Qué sería una emergencia, Araceli? Bueno, yo considero que una de las principales, un caso de violación, ¿sí? Sería el caso extremo, porque lo que estamos platicando, esos encuentros que se están dando entre los jovencitos y las jovencitas, de emergencia no tiene nada. Nada de De emergencia. emergencia no tiene nada, ¿no? La emergencia Ujú. vendría después. Pero aquí me gustaría que hiciéramos como un reconocimiento. ¿Qué función tiene esta pastilla? ¿Qué es Sí. lo que va a provocar cuando ya decidieron tomarla para evitar un embarazo? Bueno, Muy bien. la pastilla del día siguiente evita la ovulación. Esto es la principal función. Va a evitar que ese Folículo. ovario que está ya listo para madurar un óvulo retenga esa función. Otra función muy importante sería que va a espesar el moco cervical de la mujer para evitar que los espermatozoides se muevan con facilidad y puedan subir al encuentro del óvulo, porque este encuentro se da en las trompas de falopio. Entonces, al momento de espesar el moco va a ser muy difícil para ellos moverse y llegar a encontrar al óvulo. Claro. Pero también otra función muy importante es el que va a impedir la anidación. Si ya hubo una fecundación, si ya el espermatozoide encontró al óvulo y logró fecundarlo, ya este embrión que debería de implantarse en la matriz no lo va a lograr porque va a espesar también muchísimo todo el endometrio y va a evitar que este embrión llegue a implantarse. Así es. Entonces, son las Evita la principales implantación. funciones, así es. Y otra sería que va a provocar con tanta hormona
un desprendimiento del endometrio provocando un sangrado. Por eso muchas chicas cuando toman la pastilla del día siguiente o de emergencia van a tener unas hemorragias muy fuertes, como si fuera su menstruación, porque se provocó este sangrado para evitar también una implantación del embrión. A la fuerza, ¿no? Un sangrado Sí. a la fuerza, no un sangrado natural. Las pastillas anticonceptivas, recordemos cómo funcionan. Las pastillas anticonceptivas, el ring, el anillo, el parche, todos los hormonales, van a trabajar en nuestro organismo haciendo un ciclo ficticio, un ciclo que no es natural. Y entonces, cuando tenemos suficientes hormonas en la sangre, pues nuestras hormonas propias, el funcionamiento del ovario decae, ¿sí? Porque ya no hay desde el cerebro el mandato, desde la FSH, la folículo estimulante, bueno, un montón de hormonas que no vale la pena que te las aprendas ni mencionarlas en este momento, pero hay un mandato desde el cerebro hasta los ovarios para empezar a madurar un folículo, que ya están ahí desde que una niñita nace, y empiezan a madurar a partir de la primera menstruación. Sí. Entonces, al romperse ese mandato, pues entonces las niñas siguen siendo niñas porque tienen suficientes hormonas en la sangre, pero ya no hay ovulación. O sea, los anticonceptivos son anovulatorios. Sí, van a interrumpir esta función. Y también, como decía Araceli, van a ser un endometrio muy flaco, no es un endometrio pachoncito como se necesita para la anidación, y también espesan el moco cervical y cambian un poquito el pH para que los espermatozoides, o sea, hacen muchas acciones que tienen que ver con que no haya un embarazo no planeado. Pero sobre todo son anovulatorios, hay que recordar eso, si no hay óvulo, pues no va a haber embarazo. Claro. ¿Por qué surgen esta necesidad de estas PAES? Pues principalmente porque hay algunos casos de emergencia que no era posible controlar con las pastillas anticonceptivas normales. Entonces, estos casos son, por ejemplo, el que habías dicho de la violación, o cuando se están cuidando con un método y este método falla. Por supuesto, ejemplo, cuando se rompió un condón. Cuando se rompió un condón o cualquier otro método que pueda fallar por alguna razón, ¿no? Pero se está planeando, es a lo que voy. Lo que quiero que quede muy claro en todos nuestros radioescuchas, en todas las mujeres que nos están escuchando, es esta planeación de la vida sexual. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Hoy es miércoles de Letras Bajo las Sábanas. La recomendación en voz de la maestra en literatura, Ruth Escamilla. Amor de frutas, de Gioconda Belli. Déjame que esparza manzanas en tu sexo, néctares de mango, carne de fresas. Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren las mandarinas. Te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el pomegranate esconde sus semillas incitantes. Déjame que coseche los frutos de agua que sudan en tus poros. Mi hombre de limones y duraznos, dame a beber fuentes de melocotones y bananos, racimos de cerezas. Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme. Amor de frutas, de Gioconda Belli, poeta y novelista nicaragüense. Soy Ruth Escamilla. Sigamos conversando en @Atenea3013 y nos escuchamos en la próxima cita. Ya estamos de nuevo contigo, estamos platicando con Araceli Godoy de Padilla sobre mitos y realidades de la pastilla del día siguiente. Y bueno, decíamos que es una gran ventaja tener esta pastilla e incluso decíamos que cuando no la teníamos nosotros la inventamos, ¿no? Sí. Muchos educadores sexuales en México, pero también es un gran riesgo. Es un gran riesgo, sobre todo para las adolescentes. En primera, vamos a hablar un poquito de todas las reacciones como efectos secundarios que puede tener una chica que toma la píldora el día siguiente.
vamos a ir desde las náuseas, los vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, va a poderse presentar mareos, fatiga. Obviamente va a haber un cambio, un descontrol total y absoluto en el ciclo menstrual. Esto quiere decir que las chicas pueden llegar a tener suspendido su ciclo menstrual durante meses consecutivos. Después de este sangrado que ya platicamos tan fuerte que se provoca por esta dosis tan fuerte de hormonas, entonces como que el cuerpo dice, ¿aquí qué pasó? Entonces, para volver a tener, sí, total y tremendo. absoluto, se vuelve loquito, yo les digo, se vuelve loquito el ciclo y deja de presentarse en varios meses. A esto le podemos sumar que va a haber retención de líquidos, que puede haber trombosis venosas, que puede haber embolias, que una persona se puede volver más propensa inclusive a vivir cáncer de mama. Hay coágulos sanguíneos que pueden llegar a situaciones muy, muy fuertes y también se ha demostrado que ha habido un aumento de embarazos ectópicos. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es embarazo que se da en las trompas de falopio. Sí. Obviamente, el lugarcito es tan pequeñito, es tan delicado y no está preparado para albergar a un bebé que al momento de que comienza a crecer este folículo revienta la trompa, causando hemorragias internas que ponen en riesgo de muerte a la mamá, ¿no? Y obviamente este embarazo no se va a lograr, porque definitivamente no se va a alimentar, no va a crecer, no se está nutriendo absolutamente de nada. Y esto se ha visto demostrado que ha sido mucho a causa de estas píldoras de emergencia. A mí algo que me preocupa es que yo leí que fue probada en ratas, que fue probada en monas, en changas, pero en muy pocas mujeres. Y yo digo, bueno, ¿cómo pueden comparar, imagínate, el aparato reproductor de una rata, de una changuita, con el de una mujer, ¿no? Aunque seamos hembras, pues definitivamente no tiene nada de parecido. Entonces, hay que utilizar esta pastilla, como ya lo mencionaste, y no vamos a dejar de reiterarlo, únicamente como emergencia, porque los efectos secundarios son muchos y son muy severos. Son muy severos. Tardas más o menos 8 meses para ir desintoxicándote de esa... De ese bombazo de hormonas. Entonces, sí está tremendo encontrar a chicas muy jóvenes que sin información, decías, sin haber leído ni siquiera el instructivo de la PAE. Eso es preocupante. Sí, es muy preocupante. Se toman una vez y luego al rato otra y luego en un año 3 o 4 veces, ¿no? Sí. Cuando a mí me preguntan, ¿pero es que las puedo usar? Les digo, bueno, en caso necesario, a lo mejor 2 o 3 veces en la vida. ¿Cómo que en la vida? Sí, reina preciosa. Sí. Tienes que planear tu sexualidad. Tienes que, el ejercicio de la sexualidad tiene que estar pensado, consensuado, con mucha prevención si no quieres tener un bebé en este momento. Entonces, no te digo que no la utilices nunca, porque bueno, he trabajado mucho con violencia sexual y cuando hay violencia sexual, es tremendo vivir una violación y después un embarazo. Entonces, una de las cosas que se hacen, aparte de dar algunos antibióticos antirretrovirales por aquello del VIH, etcétera, también la pastilla del día siguiente. Ahí las mujeres deberían de estar tan informadas que le exijan, ¿no? Claro. Que le exijan en el centro de salud a donde van o en la clínica donde las lleven para verificar cuando hay una denuncia y todo esto. Deben de exigir la pastilla del día siguiente, así, exigir. No es cuestión de a ver si me la ofrecen, sino ellas exigirlas o comprarlas en la farmacia cuando hay una violación. Claro. Absolutamente necesario, porque esa es una emergencia. Dios no lo quiera que no le pase a nadie conocido tuyo. No queremos, pero sí estar preparados en caso de. Y ¿sí? Tú lo estás mencionando. Es un caso que se presenta en una situación muy, muy poco afortunada, pero es una vez en la vida. Entonces es cuando se debería de usar la pastilla del día siguiente. Sí. Pero como tú lo mencionas, las chicas hoy en día llevan una vida sexual muy activa, que no previenen estos encuentros, que no tienen la idea de llevar un método anticonceptivo
más regular Ujú. y pretenden estar utilizando la pastilla del día siguiente cada que tienen un encuentro sexual. encuentro y no sexual. debe de ser de esta Claro. forma. Ahora, tú acabas de mencionar algo muy importante. La pastilla del día siguiente, la píldora de emergencia, no va a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sí, Esto lo así tienen es. que tener muy claro. Ujú. Sí, eso es muy, muy importante. Y aparte, me encanta cómo manejas tú también la parte de saber tu ciclo. O sea, tenemos que tener el conocimiento de nosotras mismas, Sí. no andar a la deriva. A ver, ya me bajó por primera vez, bueno, ¿qué significa una menstruación? ¿Cuándo va a llegar mi siguiente menstruación? Si no llega, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo estoy ovulando y cuándo no? ¿Sabes que hay ovulaciones antes de la primera menstruación? O sea, Sí. nuestro cerebro ya está mandando todas las hormonitas que se necesitan para tener el aparato reproductor de una adulta después de los 18 o 21 años, pero en ese momento puede el mismo cerebro mandar estas hormonas directamente al ovario y producir una ovulación aún antes de la primera menstruación. Entonces, hay algunas niñas que incluso me han dicho, bueno, es que si yo todavía no menstruo, entonces no hay problema, o sea, puedo tener relaciones sexuales sin protección. Yo me espeluzno, de verdad, Claro, de verdad. claro. Me da una como una impotencia enorme y digo, bueno, ¿qué he estado haciendo los últimos 25 años de mi vida? Que soy educadora sexual y esta niña me sale con esto. O aquella niña que me dice, bueno, es que ya decidimos tener relaciones sexuales, pero yo no le voy a pedir el condón como tú dices, porque el uso del condón tiene que ver con desconfianza. Entonces entiéndeme, Carlota, así me lo han dicho, ¿eh? Sí. Entiéndeme, Carlota. Si yo le tengo toda la confianza del mundo como para acostarme con él, o sea, sería impropio que yo le dijera que usara algo para protección. Casi como faltarle al respeto. Es el discurso confuso que tienen de repente, que no tiene que ver una cosa con la otra. No. Y exacto. Y tienen unas excusas maravillosas para evitar estarse cuidando. Ujú. Pero para eso estamos aquí tú y yo. Sí, claro. Estamos formando, estamos informando, Sí. ¿no? Yo algo que les hago mucho énfasis es aprende a reconocerte cuando Claro, estás ovulando. claro. Hay que saber Ujú. observarnos y entender que cuando se está dando la La ovulación ovulación. en nuestro cuerpo tenemos algunas señales. Una de ellas es esa secreción especial Ujú. que vamos a notar, ese moquito transparente que en otra etapa se vuelve un poquito amarillento, es lo que nos está avisando que estamos Ujú. ovulando. Otra señal es de que no es por nada, pero nos vemos más bonitas, nos vemos más interesantes porque aparte estamos segregando feromonas, Ujú. unas hormonas que nosotras no notamos, pero que el sexo opuesto alcanza a percibir por medio del olfato. No saben qué es tampoco y no se dan cuenta, Ujú. pero hay más atracción en la pareja, Claro. así de fácil. Ujú. Entonces, bueno, si hay más feromonas, si yo me veo mejor, va a haber más ganas en mi pareja, voy a estar yo más deseosa, entonces se va a dar mucho más fácil un encuentro sexual. Claro. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. La pastilla del día siguiente debe administrarse con moderación. Su uso frecuente no solo puede disminuir la efectividad del método, sino alterar los patrones de ovulación, dificultando el cálculo de los días fértiles u ocasionando malestares. Por lo cual, el uso de la pastilla de emergencia solo se aconseja cuando el método elegido para prevenir el embarazo pudo fallar. Continuamos en Más de Uno. Muy bien, en este último bloque te vamos a dar alguna información importante que tiene que ver con esta cápsula, también lograda de Telma. Fíjate, si usamos la pastilla por primera vez, puede tener, dependiendo de la etapa del ciclo en donde estés, hasta un 95% de efectividad. Pero si en ese mismo año la usas otra vez y otra vez, puede bajar hasta el 50% de efectividad. Entonces yo digo, pues ya para qué te la estás tomando. Sí, no es necesario. O sea, no va a ser el mismo efecto como lo hizo la primera vez que lo tomaste. Por eso, insistentemente te vamos a decir, planea tu sexualidad, ten un método anticonceptivo, el que tú elijas,
pero respaldado de manera científica, que un médico te explique perfectamente bien cómo es. Tú acércate, hay mucha información en internet, hay algunas páginas que tienen que ver con la vida sexual y que están respaldadas por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que están respaldadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la Secretaría de Salud. Ahí va a haber información de cómo son los métodos y cuáles existen y cómo se toman, cómo se administran. Pero sí tenemos que pensar que el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud depende de nosotras. Sí, de claro, nosotras, de nosotros, en este momento de nosotras, porque estamos hablando de una pastilla que solo se toman las mujeres. Pero tú estás mencionando algo muy importante, Carlota. Va a disminuir la efectividad en el uso de este medicamento, pero no van a disminuir los efectos secundarios. Estos se van a acrecentar. Se van a Entonces, acrecentar. hay que tener mucho cuidado. Y como tú bien lo mencionas, el que te dirija un ginecólogo para que te dé el método anticonceptivo adecuado para ti, ya lo habíamos comentado en una ocasión, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu estilo de vida, dependiendo de tu salud también. No nada más porque la amiga o la prima, la vecina lo tomó, yo también la voy a tomar. Hay que tener mucho cuidado. Y estadísticamente hablando, también nos hemos dado cuenta que cuando se toma la píldora del día siguiente o de emergencia, después de que se dio la ovulación y de que se dio la implantación de una nueva vida, ya no surte efecto. Ya no surte efecto, exactamente. Ya no surtió aunque efecto. te la hayas tomado, de todos modos el embarazo va a continuar. Esto quiere decir que si hubo ya una implantación, si este bebito ya tenía 2-3 días de implantado y se toma la pastilla del día siguiente, ya no tuvo efecto. Esto yo lo veo muchísimo con las chicas embarazadas, que la mayoría me dicen, maestra, es que yo me tomé la pastilla del día siguiente y no funcionó. Ahí está el embarazo. Claro. Es por esto, volvemos a recalcar, porque no conocían en qué parte, en qué etapa del ciclo menstrual se encontraban, quizá ya estaban embarazadas y efectivamente esta pastilla ya no funciona después de la anidación de este embrión en el útero. Claro. Y después de repente puede haber virilización de embriones femeninos también por el exceso de pastillas. Así es. Como sucede en mujeres que creen que no están embarazadas y siguen tomándose las pastillas diariamente. Claro. Entonces, se va a quitar, pues, pero de repente cuando nace este bebé, pues puedes decir, caray, ¿qué le pasó? Con un clítoris muy grande, por ejemplo, que tiene remisión sola, no pasa nada, pero sí va a haber como un susto ahí a la hora de que nace el bebé, ¿no? Como tú en caso dices, de ser femenino. Todo esto por el exceso de hormonas. Por el exceso de tiene la hormonas mamá. que puede haber en un momento dado. Entonces sí, lo que queremos con este programa es decirte que te hagas responsable de tu propia salud, de tu propia sexualidad y también de la parte reproductiva. Yo creo que no podemos en este momento de la vida tener 15 hijos, 18 hijos, 20 como nuestras abuelas o bisabuelas lo tuvieron. Sin embargo, pues sí tenemos todas estas técnicas modernas para poder tener una vida sexual plena con la pareja que tú hayas elegido y al mismo tiempo regular tu fertilidad de alguna manera, porque bueno, los tiempos no son nada fáciles. Yo cuando era chiquita quería tener 6 niños. Tuve 5 embarazos y tengo 4 hijitos maravillosos, Claro, pero 6 en este momento de la historia yo digo, pero qué loca, yo queriendo tener 6, qué barbaridad. Pero entonces es importante que te des cuenta, que acudas a tener información sobre tu ciclo menstrual, sobre los cambios fisiológicos que hay durante la menstruación. Ahorita a mí me encanta cuando les doy esta plática a niños y niñas de secundaria. Me encanta decirles, la primera fase del ciclo, una vez que dejamos de menstruar y a la ovulación, nos sentimos súper bonitas. Muy bien, el pelo se te acomoda, la cara te brilla, los ojos te brillan y aparte tienes una inteligencia padrísima, puedes resolver cualquier problema, traes el mundo a cuestas y no pasa nada, ¿no? No te sientes cansada, te sientes al 100, súper, súper bien. Una vez que sucede la ovulación, hasta en eso podemos darnos cuenta cuando estamos ovulando. Sí, es que se nota. Porque una vez que sucede la ovulación, resulta que el óvulo va protegido de cuando sale del ovario por una capita, por una cascarita, por así decirlo,
Y entonces, cuando penetra las trompas, esa cascarita se desprende del óvulo maduro y esa cascarita empieza a producir progesterona. Es normal que se produzca la progesterona. Claro. ¿Para qué es la progesterona? Para adecuar todo el nidito por si hubiera fecundación. Así es. Esto cada mes nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza femenina lo hace. La naturaleza no sabe si tú estás teniendo relaciones sexuales, si estás chiquita, si estás casada, si estás divorciada. No, cada mes lo va a hacer, ¿no? Aproximadamente cada mes, bueno, Sí, con claro. sus asegúnes, pues, pero cada mes lo va a hacer. Esa es la naturaleza de la progesterona, ¿no? Procurar un ambiente propicio para el crecimiento de este nuevo ser. Así es. Esa progesterona, ¿qué nos hace emocionalmente? Pues nos hace chiqueadas, me miro al espejo y ya no me gusto tanto, me sale un granito, estoy chillona, con cualquier cosa traigo el nudo en la garganta, quiero que me abracen, quiero que me acaricien, ¿no? La autora, una autora, que no me acuerdo ahorita el nombre, de un libro maravilloso que habla sobre la fisiología femenina, dice, claro, pues es que en la época de los estrógenos andabas de árbol en árbol, ¿sí? Brincando, recolectando frutos, estamos hablando de la época de las cavernas. Sí, claro. Pero una vez que se da la ovulación, la mujer se tiene que cuidar, porque tiene un nuevo ser dentro de su vientre. Y entonces la naturaleza hace lo suyo, y entonces te aplaca, te pone en paz y te mete a la cueva. Me encanta esa Oye, qué definición, bonito, qué me bonito, encanta, ¿sí? porque entonces eso es lo que sentimos, y entonces ya no quiero salir, ya estoy chiqueada, ya no, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Digo, estoy exagerando un poquito los síntomas, pero ¿qué podemos hacer? Reconocer. Así es. Ahorita estoy en una época estrógena, ¿sí? Muy bien, con los estrógenos al 100, me siento súper bien, muy bien. Pero llega un momento en que en 2 días, después de esto, de que me sentía muy bien, me siento muy mal, me siento triste, me siento chillona. Pues es que ya la progesterona está aumentando y además aumenta así en una dosis gráfica, altísimas, sí, claro. aumenta muchísimo de un día para otro. Entonces no te estás volviendo loca, porque yo cuando estaba chiquita decía, yo voy a acabar en el zapote seguro, pues si ayer estaba brinque y ahorita nomás quiero llorar, ¿Qué es lo que está sí, pasando? seguramente voy a acabar en un hospital psiquiátrico. No, lo que sucede es que la progesterona te hace ese efecto para que te cuides, por si hubiera embarazo. Fíjate qué bonito. Hermoso. Es hermoso esto, es hermoso. Yo puedo poner en paz a la progesterona y decirle, a ver, espérame tantito, tengo pacientes, tengo mucho que hacer, tengo que hacer un proyecto, tengo clases, tengo exámenes, y la pones en su lugar. Y entonces no es cuestión de que te quedes 14 días en la cama porque estás triste, ¿no? O porque te sientes fea. Te arreglas, te vas a la escuela, haces lo que tienes que hacer, pero finalmente pones a la progesterona en su lugar y sigues tu vida como si nada. Normal. Tú sabes lo que está sucediendo. Por eso es importante saberlo. Querida Araceli, se nos acabó el tiempo. No sé si quieras mandar un mensaje último antes de irnos. Muchas gracias, Carlota. Únicamente concientizar, hacer Así énfasis es. que Ujú. esta pastilla es adecuada para una emergencia, pero hay que tener mucho cuidado con su uso. La tenemos al alcance, pero volvemos a lo mismo para una Tu emergencia. teléfono, por favor, Ara. Por supuesto, el 331-039-3275 y visiten edusex.com en Facebook. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Gracias a muchísimas ti. gracias a quienes estuvieron del otro lado del micrófono. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.